Nickelodeon tiene varios proyectos grandiosos para este 2025 y también para el 2026, que quise traerles los proyectos más interesantes que veremos en el futuro, tanto en Nickelodeon como en su servicio de streaming Paramount Plus. Así es. Pero antes, no te olvides de que si te gustan mis videos de Nickelodeon, pueden suscribirse para así sé si sigo trayendo noticias. Bueno, dicho eso, comencemos. Vamos a comenzar con la película de Plankton. Es parte de la secuela de Bob Esponja, pero nos contará la vida de Plankton desde su visión. Empezando por el género que es un musical, ya hemos tenido malas experiencias con el musical de Arenita Salvando Fondo de Bikini. ¿Esta película estará igual que la película de Arenita Salvando Fondo de Bikini o estará mejor? Yo no sé por qué Nickelodeon sinceramente sigue sacando películas individuales de Bob Esponja. Para mí Bob Esponja hay uno y no hay individual. En este caso sacaron una película de Arenita, ahora una película de Plankton. ¿Qué sigue? ¿Una película de Calamardo? Bueno, continuando con la película. La película está basada en Mr. Lawrence, quien también prestó su voz para Plankton, quien anteriormente también había prestado su voz para Bob Esponja, la serie, Bob Esponja la película y Bob Esponja al rescate, también para Arenita Salvando Fondo de Bikini, entre otros. La sinopsis de esta película dice algo así: el mundo de Plankton cambia por completo cuando su plan para la dominación mundial se frustra. Y la película será estrenada en Netflix en 2025. Todavía no hay fecha de cuándo se va a estrenar esta película, solo sabemos que se va a estrenar el 2025, pero no el día ni el mes, como otras películas que ya sabemos noticias fijas. Bueno, siguiente película. Los Pitufos, la película. Bueno, acá tenemos una película de los Pitufos, así es. No sé si esta película va a ser live action o va a ser animada, eso todavía no me queda claro. Creo que va a ser animada. Sin duda, creo que esta película estaría en la misma categoría de Plankton. No es muy buena, pero tampoco es muy mala. ¿Por qué? Por la descripción de la película, ya que también es un musical. No sé qué tiene Nickelodeon con hacer musicales, pero ya van 3 musicales seguidos: Arenita Salvando Fondo de Bikini, Plankton y Los Pitufos. O sea, están haciendo muchas películas musicales, así es. Esta película se va a estrenar en 2025 en Paramount Plus. Y el género de la película es musical, fantasía, aventura y comedia. Su sinopsis dice de la siguiente manera: película musical sobre los míticos personajes animados de los Pitufos. En esta ocasión, las pequeñas criaturas azules de los bosques se embargan en esta aventura al ritmo de la música. Es decir, va a ser una película al ritmo de la música. Algo que no sé si a mí me vaya a gustar. Yo vi la sinopsis y dije, no sé si vaya a ser una película buena. En mi caso creo que no me va a gustar, así que prefiero no verla. Sigamos. Esta película se iba a estrenar este 20 de diciembre del 2024, pero Sonic se llevó ese puesto, haciendo que Los Pitufos se estrenen el 14 de febrero del 2025. Así es, el día de San Valentín. Si tuviera pareja lo vería con mi pareja, pero no tengo. Continuemos. La siguiente película está en el top 2 porque creo que va a ser una de las mejores películas. Además, se va a estrenar en cine. Así es, la película se titula Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados. Es una película que está pensada para lanzarse este 2025, pero no va a ser lanzada ni en Netflix, ni en Paramount, ni en Nickelodeon. Va a ser lanzada en cines. Así es una película de cines. La verdad que yo creo que bastante bien, porque a mí me gustó la sinopsis y la verdad es la única película de este top, además del top 1, que después van a ver el top 1, que me gustaría ver. Sinceramente
Es muy buena esta película, en mi opinión, como la están redactando y todo. Así que yo la vería, y esto lo admito. Los Pitufos y Plankton no la vería porque no me llaman la atención, pero esta sí. Sigamos. El género de la película es comedia, aventura, familiar, terror, fantasía y será estrenada el 19 de diciembre del 2025. Así es, tenemos que esperar un año para verla, un maldito año para verla, pero va a ser la mejor película en mi opinión. Ahora bien, la sinopsis dice algo así. La película sigue a Bob Esponja mientras viaja a las profundidades del océano para enfrentarse al fantasma del holandés errante. Bueno, así es, esa es la sinopsis. Y acá dice, Nickelodeon confirmó oficialmente la cuarta película de Bob Esponja en la pantalla grande en febrero del 2022. En abril del 2023, durante el panel de CinemaCon, se anunció la película que se llamaría Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados. Y en abril del 2024 se confirmaron las voces del programa que retomarán sus papeles. Es decir, las voces del programa van a retomar su voz en la película. Esta película estaba prevista para lanzarse el 23 de mayo del 2025. Pero debido a que van a lanzar la octava película de Misión Imposible, decidieron retrasarla hasta el 19 de diciembre del 2025. Así es. O sea, iban a lanzar el 23 de mayo, pero debido a que ya tomó el papel Misión Imposible, o sea que Misión Imposible tomó el lugar ese, tuvieron que retrasarla y quedó para el 19 de diciembre, efectivamente. Sin embargo, yo creo que es una de las mejores películas que va a estrenar Nickelodeon, sin quitarle lugar, obviamente, al primer puesto. Vamos a ver cuál es el primer puesto. Pues acá tienen el primer puesto. Henry Danger, la película. Así es, Henry Danger, la película, yo creo que va a ser la mejor película que va a lanzar Nickelodeon. Y bueno, hablando de esta película, la película se estrenará simultáneamente el 17 de enero del 2025. Hola, soy el Scooby del futuro para explicarles que no es un estreno simultáneo. En Estados Unidos se va a estrenar el 17 de enero y en Latinoamérica y España se estrena este 22 de febrero. Disculpen el malentendido, pero no es un estreno simultáneo. Se va a estrenar en Latinoamérica un mes después por Nickelodeon y Paramount. Así es. Esta película la considero que es el top número 1 por su calidad, efectos, entre otros, y literalmente es muy estilo cine. Yo pensé que la iban a lanzar en cine solo por las imágenes. O sea, si ustedes vieron las imágenes, están en muy hermosa esa calidad. O sea, pareciera que va a ser película de cine, literalmente. Ahora bien, vamos a decirle la sinopsis, que ya la he dicho anteriormente, pero si no vieron esos videos, se la digo acá. Henry Hart ha sido héroe local de la ciudad de Dystopia, después de dejar atrás sus días en Suelville. Justo cuando las trampas de la fama comienzan a pasar sobre él, se desarrolla un giro transformador con la instrucción de Missy Martini, una superfan dedicada que inesperadamente pone su mundo patas arriba. Así es, este rodaje de la película comenzó el 11 de marzo del 2024 y finalizó el 18 de abril del mismo año. La película se anunció por Viacoms en mayo del 2017, pero no fue hasta el 2022 que decidieron hacerse esta película. Es decir, del 2017 hasta el 2022 tuvieron en pausa de ver si hacían la película y decidieron hacer la película en 2022. Además tenemos películas anunciadas para el 2026, como por ejemplo Paw Patrol, Las Tortugas Ninjas y otras más. Si quieren que haga video hablando de esos estrenos, déjenlo en los comentarios. Pero este video solo trata del 2025. Yo voy a traer más videos de este tipo si les gusta. Ahora bien, díganme qué tipo de película les gustaría ver más. O sea, tienen para elegir entre Plankton, Los Pitufos, Bob Esponja y Henry Danger. ¿Cuál película van a ver ustedes? Recuerden que pueden dejármelo en los comentarios, yo lo voy a estar leyendo, voy a estar dándoles corazón a todos los que me comenten. Y yo soy Scooby TV y nos estamos viendo la próxima. Adiós.